Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, vos sos la directora y guionista de este corto que acabamos de escuchar, ¿no? Es un corto audiovisual muy interesante Sí, que en pocas imágenes, muy ágil, nos cuenta una historia que venimos tratando de desandar hace varias décadas. sí, así es. Yo soy la guionista y miembro de Economía Feminista. Es básicamente un corto que hicimos para, digamos, que tenga un poco más de difusión en una de las banderas de Economía Feminista, que es la invisibilización del trabajo doméstico no remunerado. ¿Por qué? Flor, ¿qué tal? Buenas noches. Paula te saluda, ¿cómo Sí. estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Por qué nosotras, digo, las redes de mujeres de distintos espacios, seguimos insistiendo en esta cuestión de que no se trata, bueno, lo haces por amor, ¿no? Todas esas tareas que se nos adjudican, recién justo fuera del aire decíamos los jardines maternales, que además tienen ese nombre, nunca es maternal, paternal, o digo, Claro. ¿por qué sucede esto de que se nos adjudican esas tareas como tareas del amor, como si naciéramos con eso y lo tuviéramos que hacer siempre predispuestas? ¿Y por qué nosotros decimos que es trabajo no remunerado? Bueno, nosotros tratamos de que se empiece a llamar más maternas paternales justamente para empezar a que tenga un poco más de responsabilidad los, digamos, padres los miembros masculinos de las familias. Y después, es un poco, digamos, una doble invisibilización. Por un lado, se debe, bueno, obviamente al sistema patriarcal, que siempre fue el hombre el que salía, digamos, a tener un trabajo remunerado, y era la mujer que se quedaba en la casa haciendo ese trabajo no remunerado. Y lo que pasó justamente como inicia el corto es que ahora, cuando la mujer también trabaja remuneradamente, no se tiene en cuenta que cuando vuelve a la casa tiene que hacer el trabajo no remunerado y tiene una doble jornada. Entonces, si no se visibiliza esto, no lo tiene en cuenta tampoco desde nuestros trabajos, desde el Estado, como para hacer políticas públicas que lleven a la igualdad, porque si no, es la mujer la que tiene que agarrar un trabajo de menor jornada o hasta renunciar cuando tiene hijos. Y Flor, y en cuanto a propuestas o a proyectos o cosas que vengan pensando desde Economía Feminista frente a esta problemática, ¿qué nos podés contar? Bueno, en realidad hay una ley que nunca se reglamentó, que Bien. es que en trabajos de más de 50, está tan desactualizado que dice solo trabajadoras mujeres, pero bueno, de más de 50, si no me equivoco, empleadas, tiene que haber jardines materno-paternales, pero nunca se implementó. Entonces, digamos, una buena causa para defender sería que empiece, que el Estado, digamos, se haga cargo de esto. Recordemos que en lado. los ministerios de la administración pública, al menos de la provincia de Buenos Aires, es obligatorio, ¿no? Que tiene que haber jardines materno-paternales. Bueno, en Capital no es así. Por ejemplo, bueno, yo trabajo en el Ministerio de Economía, que somos más de 5.000 empleados, no hay jardín. Mira. Entonces es un poco caprichoso. Es como que yo lo implemento un poco quien quiere barra puede, o según el sindicato. Entonces, y bueno, y quienes se ven más perjudicadas son obviamente las mujeres, son las que realizan estas tareas mayormente, y quienes tienen que, encima ahora, bueno, por ejemplo, en el Estado tenés el tema del presentismo, y si tenés el nene o nena enferma, o cuidados, porque también estos son trabajos de cuidados, ¿no?, de mayores, cuando generalmente es la mujer, la hija, la sobrina, la nuera quien se encarga de una persona mayor que necesita de cuidado, y tenés que faltar y te cuentan presentismo. Entonces es como toda una bola que termina perjudicando a las mujeres. Así es, la verdad es que la política pública, cuando no tiene en cuenta este tipo de situaciones, lo que hace es vulnerar derechos, el hecho de que se haya implementado nuevamente el presentismo, como se ha implementado ahora, después lo vamos a seguir hablando a lo largo del programa, incide directamente sobre las mujeres o sobre las personas que tienen a cargo personas, niñas, niños, personas mayores, personas con alguna enfermedad o con alguna
discapacidad, que son las que luego tienen que, por algún motivo, faltar, y cuando se sacan una licencia que legalmente le corresponde, pierden el presentismo. Eso atenta contra los derechos de esas personas, que nadie las atiende, ¿no? Porque si yo me voy a trabajar y dejo un hijo o una hija enferma, ¿quién la va a cuidar? Entonces el derecho de esa niña o ese niño está vulnerado, nadie se encarga, el Estado no repara ese derecho y además quita derechos. Exacto. Eso la verdad es que Sí. atenta contra lo social. Sí, sin lugar a dudas, es porque, digamos, se sacaron, ¿cómo se diría?, garantías ya adquiridas, porque, digamos, lo de enfermedad por familiar a cargo o licencia ya estaba implementado y ahora se descuenta en el presentismo, que básicamente es como un incremento salarial encubierto, al haber sido deficitario, digamos, el aumento para los estatales. Se implementó esto del presentismo para comenzar un poco, pero lamentablemente más allá de la enfermedad, que bueno, eso obviamente si uno se enferma está mal, aunque sea un día te descuentan, pero los que tienen hijos, hijas a cargo o adultos mayores se perjudican todavía más. Sí, y además no atiende, yo, como te comentaba anteriormente, trabajo en la administración pública, no atiende los casos de profilaxis, ¿no? Recordemos que hace no mucho teníamos encima el tema de la gripe A, y uno de los mayores factores de riesgo no era que te contagiaras gripe, sino que no te cuidaras. El hecho de que no estuvieses haciendo reposo durante los 7 días que marca la medicina implicaba que las personas fueran a trabajar, tomaran alguna aspirina, algún antihistamínico y luego cayeran en cuadros agudos. Digo, cuando el personal, vos le decís que se tiene que retirar porque está cursando alguna enfermedad, o sea, todo el mundo va a querer ir a trabajar igual para no perder el presentismo. Ni siquiera vamos a poder atender los casos de profilaxis en las oficinas. Sí, exacto. Se está dando mucho eso, digamos, de personas que van a trabajar aunque no estén bien. Y después se desencadenan en cuadros todavía peores o, bueno, se contagia, ¿no? Se transforma en un caldo de cultivo la oficina. Hermoso. Es terrible. Bueno, Florencia, el corto la verdad es que nos llamó mucho la atención, lo publicamos, lo difundimos de Viaje en Escoba, nos parece muy interesante que podamos seguir trabajando sobre esta línea, atendiendo el trabajo no remunerado, si nos atenemos a que el convenio colectivo de las trabajadoras de casas particulares está en 85 o 95 pesos y que por lo general no se le paga menos de 100, estaríamos alrededor de unos 800 pesos por día, un salario de 24.000 pesos al mes las mujeres. Creo que el Estado, antes de ponernos más pautas, debería empezar a pensar qué hace con esas niñas y niños y ancianos y ancianas que tienen en los hogares de los cuales nos están encargando, y que en otros países que tanto nos gusta mirar a Europa como España, esas actividades están subsidiadas por el Estado nacional. Sí, hay redes de cuidado, sí, ni hablar, bueno, es otro mundo. Pero sí, bueno, y lo de otra cosa que buscamos difusión desde Economía Feminista es la igualación de las licencias, tanto para hombres como para mujeres, porque eso es un factor obviamente también de desigualdad, que una mujer, para los dos, ¿no? Porque la mujer cuando te van a contratar, si estás en una edad que o estás formando una familia, tienden a no contratarte pues saben que va a haber 3 meses que no vas a trabajar, y bueno, y el hombre que tiene en algunos casos 2 días nada más. Entonces es beneficiario porque, bueno, obviamente el padre también se tiene que encargar, y porque para que no haya desigualdad al momento de contratar y que sea perjudicial esto de los 3 meses, que es algo obvio, ¿no? Flor, y a partir de la difusión de este video seguramente habrán recibido algunos comentarios, seguramente de otras mujeres, o qué tipo de repercusión tuvieron. Bueno, lo que digamos, grata sorpresa, porque nos dijeron algunas maestras, profesores que lo usaron para clases, así que desde ese lado la verdad que nos alegra que se use como material informativo, ¿no? Desde instituciones, eso es un logro, la verdad que nos pone muy contentas. Bueno, la verdad es que vamos a seguir con este eje que nos propuso Economía Feminista con su spot. Vamos a hablar todo el día del trabajo, de las mujeres, del trabajo de los colectivos LGTB, de cómo sostenemos, ¿no?, este patriarcado y este capitalismo a costa del trabajo de un montón de personas, porque si nos corren a nosotros, se nos cae el sistema. Entonces, el capitalismo básicamente atenta contra
contra nosotras. Te agradecemos muchísimo tu paso por Viaje en Escoba, y en el día de hoy el lema de este spot, ¿no?, que tiene que ver con el amor romántico y el trabajo no pago, nos va a guiar en todo este vuelo. Te agradecemos muchísimo, Florencia Tundiz. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Un beso grande.